Para hablar del expresidente Pedro Castillo, que tuvo un final desastroso, estrepitoso, una caída estrepitosa. De ser el jefe de Estado, hoy permanece en el interior del penal de Barbadillo, acusado de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Aquí les vamos a contar cronológicamente cómo fue el descenso, cómo fue la caída del expresidente. Libero Velotti nos ha preparado el reportaje. Su gobierno, mientras duró, fue quizás el más improvisado que ha tenido la historia del Perú. Fueron poco más de 16 meses de mandato en los que las críticas jamás cesaron. La nefasta labor obstruccionista. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel. Disolver temporalmente el Congreso de la República. 78 ministros nombrados, 8 carpetas fiscales, $20.000 encontrados en Palacio de Gobierno, una hija investigada, un sobrino fugado, traiciones, misterios, incógnitas y un golpe de Estado con tintes autodestructivos. Hoy Pedro Castillo Terrones permanece tras las rejas, recluido en el penal de Barbadillo y con 18 meses de prisión preventiva en los que la Fiscalía investigará y acumulará las evidencias para acusarlo de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el extremo contra el diputado José Pedro Castillo Terrones. El profesor nunca fue el favorito de las encuestas y en los últimos días hasta perdió popularidad entre los que votaron por él. Castillo es el presidente que más investigaciones fiscales ha tenido y que ahora, ya sin la investidura presidencial, seguirán su curso. Fue el 7 de diciembre, el día que el mismo expresidente accionó la cuenta regresiva de una bomba que estalló en sus propias manos y le puso fin a su mandato. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Apareció nervioso, temblando y aparentemente no muy seguro de lo que estaba haciendo, pero siguió adelante, leyendo su último mensaje a la nación, con el que daba un golpe de Estado, cerrando el Congreso y pretendiendo imponer un gobierno de excepción. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Esto pasó a 3 horas de que en el Congreso se discutiera la vacancia presidencial y poco tiempo después de que el ex jefe de asesores del Ministerio de Defensa, Salatiel Marrufo, contara su verdad ante la Comisión de Fiscalización. El 16 de mayo del 2022, el señor presidente de la República visita el despacho del señor ministro Heiner Alvarado y luego visita mi despacho, en donde personalmente le hago entrega de 100.000 soles. Luego de intentar disolver el Congreso sin fundamentos jurídicos y sin ningún apoyo de las Fuerzas Armadas, Castillo se iba quedando solo con el timón de un barco que se hundía sin salvavidas. Uno a uno sus ministros de Estado fueron abandonándolo hasta que solo quedó su aparentemente incondicional y leal ex primer ministro Aníbal Torres. Después de aquel mensaje, nuestros congresistas no esperaron más. Sin acatar las medidas de Castillo, el Pleno aprobó la moción de vacancia presidencial con 101 votos a favor, anunciando que a las 3 de la tarde de ese mismo día, la vicepresidenta Dina Boluarte asumiría el cargo de nueva presidente.
Anderson Ramírez. Por la libertad y la democracia, sí. Barbarán Reyes. Sí, y por favor vayan a detener lo que ya se está fugando. Mientras se votaba la vacancia y al verse perdido, Castillo abandonaba Palacio de Gobierno junto a su familia. Se le captó saliendo raudo con varios paquetes. Aquellos paquetes estuvieron amontonados en las habitaciones que ocuparon listos para ser cargados. Bolsas de rafia, bolsas negras y baldes de plástico. Al salir de Palacio, la ex familia presidencial, a bordo ya de los vehículos oficiales, fue escoltada a través del centro de Lima, pero la vacancia los agarró en plena avenida Wilson, cruzando la avenida España. Pedro Castillo fue detenido por su propia escolta, la misma que meses antes, cuando aún era presidente, se agachó en medio de la multitud para atarle los pasadores. Pedro Castillo fue llevado a la prefectura de la policía. Ingresó en su vehículo oficial por la misma avenida España. Castillo permaneció en la prefectura junto a su ex premier Aníbal Torres y puso los ojos en una antigua edición de la revista Caretas, seguramente para evitar el contacto visual con los oficiales que lo rodeaban o quizás para evitar que el nerviosismo le juegue una mala pasada. Vamos a desplazarnos a los niveles y de ahí nos vamos a la... ¿Por qué? Porque hay una serie de alteraciones del orden público, no de inmediación, que ha sido fuerte la cosa. El día de mañana estimamos que de repente pueda estar sin número, en el momento de salir o de hacer diligencias, va a ser peor. No es la base, no es la expresión del propio personal. Si me permite, es un tema de seguridad. Hay ambientes como exclusivamente toda la comunidad de casos, pero es un tema de seguridad. También esta situación, ¿por qué no se quiere? Porque acá la situación de riesgo... Acá tenemos muchas entradas, tenemos todo lado y ambiente. Desde la tarde venimos sosteniendo enfrentamientos. Los civiles hacen el ritmo. Los civiles hacen el ritmo. Y de ahí llegamos vía helicóptero hacia Narvaí. Ya de noche, los altos mandos policiales conversaron con un intranquilo y estupefacto Pedro Castillo. El general Vicente Álvarez, jefe del Estado Mayor de la Policía, junto al inspector general Segundo Mejía, le explicaban que sería llevado a la Diroes. Se va a dar todas las condiciones por un tema de seguridad. Se ha conversado con el alto mando de la policía y se le va a dar todas las prerrogativas. Usted está investigado, también baseado en la presunción de inocencia, la policía está completamente inocente. Nosotros, se ha visto, hemos vulnerado, en la vida vamos a no matar a nadie. Cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo llamó para firmar las actas de detención, Aníbal Torres leía los documentos y el profesor se limitaba a firmarlos. Después, el expresidente dejó la prefectura con dirección al cuartel Los Cibeles en el Rímac, en donde ya lo esperaba el helicóptero que finalmente lo trasladaría a la Diroes. El último jueves 15 de diciembre, el expresidente Pedro Castillo recibió 18 meses de prisión preventiva dictados por el juez supremo Juan Carlos Checli.
Primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria y especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el extremo contra el diputado José Pedro Castillo Terrones. Se ha determinado, dado el peligro de fuga que considero existe en la persona del diputado Castillo Terrones, prisión preventiva por el plazo de 18 meses que ha solicitado la Fiscalía. Sin embargo, ni Castillo ni sus abogados se presentaron en la audiencia de prisión preventiva. En esas circunstancias, Castillo Terrones habría gestionado ante el funcionario de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos el asilo político para él y su núcleo familiar, siendo el presidente de dicha república quien habría otorgado su aceptación a tal pedido, ordenando a su embajador en el Perú que brinde las facilidades correspondientes al referido investigado. Aníbal Torres, quien permanecía en la clandestinidad, recibió una comparecencia con restricciones y el cumplimiento de ciertas reglas de conducta. Dadas sus condiciones, ¿no?, su edad, sus características personales, y considerando que existen arraigos que lo vinculan al proceso, se ha determinado una comparecencia con restricciones. Finalmente, la madrugada del viernes 16 de diciembre, Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, dentro de la misma Diroes, en el distrito de Ate, lugar en donde también cumple condena el expresidente Alberto Fujimori, quien también dio un golpe de Estado. Así el destino sorprendió al profesor Chotano, quien juró jamás convertirse en dictador, pero paradójicamente hoy es acusado de ello. Rompió aquella democracia que tantas veces prometió respetar, la misma que lo llevó al sillón de Pizarro.